Buen día. Estoy cursando el cuarto tetramestre de preparatoria en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Mi nombre es Liliana Montserrat Pala Salazar, matrícula 47254 del grupo D, con la maestra Claudia Rosalinda López Treviño. Estaré dando mis conclusiones de la materia de Historia de México 2. El Estado mexicano surge el 5 de octubre de 1824, cuando es promulgada por el constituyente la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Antes de esa fecha, México no existía, formada parte de la corona española como una más de sus colonias en América. Se denominaba la Nueva España. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontaban a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. Porfirio Díaz ejerció el poder en el país de manera dictatorial desde 1876 hasta 1911. Durante estos 35 años, México experimentó un notable crecimiento económico y tuvo estabilidad política, pero estos logros se realizaron con altos costos sociales, que pagaron los estratos menos favorecidos de la sociedad y la oposición política al régimen de Díaz. Durante la primera década del siglo XX estallaron varias crisis en diversas esferas de la vida nacional, que reflejaban el creciente descontento de algunos sectores con el porfiriato. El porfiriato o porfirismo fue un periodo de la historia de México en donde el gobierno estuvo bajo el control total o mayoritario del militar y político. Porfirio Díaz, entre el 28 de noviembre de 1876 y el 25 de mayo de 1911, en el que el porfiriato, la política se aplicó de tal manera que todo quedaba subordinado al presidente. Díaz se acercó al Congreso y llevó una política conciliadora. Promovió la no reelección, principio de sus levantamientos, y en 1880 cedió el poder a su machete Manuel González. El México post-revolucionario hace referencia al periodo comprendido entre 1920 y 1940 en la historia del país. Bueno, esto fue un poco de todo lo que vimos en lo que es el tetramestre, en donde aprendí varias cosas y otras no me quedaron muy claras, pero hice el mayor intento de entenderlo un poquito más a la historia, el que llevó para que hoy en día México esté donde esté, también el cuáles fueron sus presidentes, cómo fue que contribuyeron en el gobierno y cómo se fue dando esto. Estas fueron mis conclusiones de la materia de historia. Gracias.